Nos habíamos quedado aquí y estábamos preguntándonos, ¿y qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá si el fluido es incompresible? Bueno, es que hay dos tipos. Para mí hay una, pero bueno, el libro, por ejemplo, el Sonesi, la bibliografía que utilizamos, por ejemplo, en el Sonesi habla de dos tipos de incompresibilidad, que el fluido sea incompresible y que el flujo sea incompresible. ¿A qué se refiere? Y ahora lo explico. Vamos a pensar con esta expresión un tipo que sea incompresible. Uno podría pensar, decir, bueno, pues la densidad no cambia, claro, ¿no? Y todavía más allá, ahí es donde uno dice, bueno, la densidad es igual por todo el fluido. Un tipo de ρ uniforme y constante, ¿veis? Constante en el tiempo, uniforme en el espacio, es decir, que es una constante en todos los puntos. Ya, por otro lado, si os dais cuenta, si consideramos un problema de un fluido de este tipo, pues claro, nos está simplificando mucho la vida porque ya ρ no es una incógnita, sino que es un dato. O sea, que ya necesitaríamos una ecuación menos de todo el rollo que soltaba ayer, pues una menos, lo cual está bastante bien, iba a decir. Bueno, pero ¿cómo se refleja esto? Primero, que esto es cero, por supuesto. Pero además este término, voy a borrar aquí. Ya veis que intento ser cuidadoso con los puntos ahí para denotar cuando es divergencia, cuando se trata de otra operación. Entonces tendríamos aquí, bueno, esto es como derivar. Uno diría, estoy en general, uno diría, si es constante, ¿no? Entonces esto sale fuera de la derivada. Entonces tendríamos, o sea que tendríamos aquí 0, y esto sería, o sea, 0 más ρ divergencia de u igual a 0. Esta es la ley física, lo cual quiere decir que, voy a ponerlo más grande, lo cual se traduce, lo cual se traduce en que si ρ es uniforme y constante, en que la divergencia de u es igual a 0. La ecuación de continuidad, conservación de masa en el caso de tenerla. Pero vamos a ver cómo realmente el significado de que sea incompresible no tiene por qué implicar, hemos utilizado una masa demasiado grande. Porque yo podría tener un fluido que a lo que le tengo que imponer es que para cada elemento infinitesimal de fluido, cada bolsita, su densidad no cambie. Pero la densidad de cada bolsita puede ser diferente. ¿Es eso así? Bueno, eso se ve, pues, por ejemplo, ¿qué ejemplo cojo? O sea, pensad en el océano. En el océano, un fluido estratificado. ¿De acuerdo? Claro, tú coges el perfil de temperaturas y salinidad y lo que ves es que arriba está más temperatura y abajo está bastante frío, iba a decir, incluso bajo cero. En el océano, en el fondo del océano, después de bajo 6 kilómetros a 6 kilómetros de profundidad, la temperatura puede ser bajo cero. ¿Por qué no uno dice no empieza a congelar? Porque tiene sal, ligeramente. Bueno, o sea, depende, pero eso no estoy diciendo que ocurra en todos los puntos. Bueno, y ahí lo que ocurre es que se está transportando esos elementos de fluido. Digamos, si están aislados térmicamente, es decir, son procesos adiabáticos, es decir, no hay conducción de calor entre unos y otros, lo que tienes es que cada uno tiene su densidad, no cambia de densidad, pero no, la densidad entre dos elementos de fluido es diferente. Y es un fluido incompresible desde ese punto de vista. Vale, vamos a ver. Y veremos, que es lo que estaba intentando deciros, que la condición
a la que llegamos es la misma. Es decir, que esto no solo tiene que ser uniforme y constante en el tiempo, sino que es la condición que vamos a poner a continuación. Bueno, si tengo esta expresión, ecuación de continuidad, que no se os olvide, esto lo hemos hecho, he aplicado la herramienta desde el punto de vista ρ respecto a t más divergencia de ρ q igual a 0. Ahora también la pondré en su forma de Lagrange. Bueno, esto lo podríamos, en el caso de que ρ no sea uniforme y constante, pues tendríamos saco, esto es como derivar el producto de dos funciones, ρ por la divergencia de u más u ¡uy! ¡Qué bien! O sea, que esto que he hecho es como derivar, imaginaos, con respecto a x, el producto de f de x por g de x. ¿De acuerdo? O sea, esto que he hecho aquí no es nada más que pensar un poco en eso. Comprobad que si tenéis lentamente, ¿no?, con el operador, anda. Y estas dos que estoy uniendo con esta línea, ¿a qué os suena? Si queréis, lo pongo vamos, los he puesto, porque puse ese al final. Ahora digo, tenía que haber puesto más cerca, para que lo viesen más cerca del otro término. ¿Qué pensáis que es eso? A ver. Exactamente. Gracias, Ali. Exactamente. Es decir, que esto no es nada más ρ divergencia de u igual a 0. Fijaos que aquí ya estoy con la derivada material para un elemento infinitesimal de fluido, es decir, que esto lo puedo poner o sea, que esta expresión me ha llevado a esta, en general. O sea, ahí ya no estoy haciendo ningún tipo de aproximación, de suposición ni nada. He cogido la ecuación de continuidad general, hago la derivada de una función escalar por una función por un campo vectorial, plaf, anda, y digo, pues si resulta que me aparece ahí la derivada material, es decir, estoy pasando a Lagrange. Y ahora pienso, ¿por qué me he querido ir a Lagrange en este momento? Por la siguiente razón, porque el principio de conservación de masa se aplica al sistema, a un elemento de fluido. Yo ahora estoy pensando en una bolsita infinitesimal de fluido que se está moviendo en el espacio, piti, 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 su forma va cambiando, su volumen puede cambiar, ¿de acuerdo? Pero su masa, lo que hay dentro, no. Bueno, entonces, ¿cómo son los cambios en la densidad de este elemento de fluido en el tiempo? Viene dado, pues, por lo que está ocurriendo local en cada punto del espacio que está ocupando en ese instante. Fijaos que esta es la divergencia, son cambios en el espacio, no en el tiempo. ¿Cómo está fluyendo? Y ahora sí, ahora digo, si este elemento de fluido, cada elemento de fluido es incompresible,
su volumen no cambia para cada uno de ellos. Por lo tanto, la densidad de cada uno de ellos permanece constante. No tiene que ser el mismo valor. Es decir, que tengo otra bolsita por aquí y este sería ρ1 y este sería ρ2. Pero, o sea, densidades diferentes. Pero si el fluido es en sí incompresible, la densidad de cada elemento de fluido no cambia. Es decir, que esto, la ley física es, si es incompresible, eso es cero. Ahora me voy a poner condición 2 de flujo, que es lo que llama ahí el Sonesi, decir, bueno, se puede utilizar dos términos para incompresibilidad, que la densidad sea uniforme y constante, y eso es mucho más fuerte. ¿Veis que es más fuerte? O sea, que lo otro incluye este caso, pero este caso no te lleva a lo otro. ¿Veis? Si el fluido es en todos los puntos del espacio, en todos los instantes de tiempo, tiene el mismo valor, es constante, pues evidentemente todos los elementos infinitesimales del fluido no cambian su densidad, y encima es igual para todo, entre ellos, para todos ellos. ¿Veis? Eso es más fuerte que decir la densidad para cada elemento de fluido no cambia, pero no implica que sea igual para cada uno de ellos, entre ellos. ¿Veis la diferencia? Uno me lleva al otro, pero el otro no me lleva a lo uno. Por lo tanto, la otra es más fuerte que esta. Sonesi dice, la otra dice, fluido incompresible, y a esto lo dice, bueno, es la de que el flujo sea incompresible. Para mí, personalmente, solo hay una condición de incompresibilidad, que es estrictamente que cada elemento de fluido no cambie su densidad, no cambie su volumen, por lo tanto, no cambie su masa, no cambie su densidad. Esta es para mí realmente la condición de incompresibilidad. Si eso es cero, no cambia, es igual a cero, esto implica, esto es un cero, aunque no lo parezca, esto es un cero. Entonces, ¿qué tendremos? Que todo esto tiene que ser cero, ¿y cómo se puede cumplir? Únicamente la divergencia de U es cero. Os dije antes, cogiéndolo lo otro me lleva a la... Pero realmente no es tan fuerte la condición para llegar a esa ecuación. Y esta es la ecuación, o sea, fluidos incompresibles. Pues el aire, lo podéis, o sea, en vuestro trabajo, si estamos pensando en aviones y cosas de esas, y eso no lo demuestro, lo dije, me parece que casi desde el principio de la asignatura, podemos considerar los gases como incompresibles, siempre y cuando su velocidad dividido por la velocidad del sonido al cuadrado sea mucho menor que 1, que el número mag al cuadrado sea mucho menor que 1. En ese caso, entonces, esta condición se cumple más o menos bien y es mucho más fácil encontrar una solución a las ecuaciones del movimiento. Claro, uno piensa, decir, ¿y eso así mentalmente, físicamente tiene alguna razón de ser? O sea, si te vas aproximando la velocidad del fluido, del gas, o incluso de un líquido, no tiene por qué ser, se va aproximando a la velocidad del sonido en ese medio, se van formando compresiones, ¿no? Porque ¿qué es el sonido? Una onda, ¿no? Compresión, se va separando. Es decir, que ahí hay cambios claramente de densidad. Zona donde se comprime, descomprime, comprime, descomprime. Por eso tiene lógica física lo que estamos diciendo. Muy bien. ¿Alguna duda sobre lo que he dicho ahí? Hombre, podíamos así una... ¿Y cuál es el significado del término? Uno la podría buscar de lo que estoy haciendo ahí, pero vamos a cogernos otra vez, por usarlo otra vez, el teorema del transporte ese de Reynolds, de la divergencia de U, de la velocidad. Divergencia. O sea, es positivo, es un escalar. Si es positivo, quiere decir que en un punto del espacio tiende a expandirse el fluido. Si la divergencia es negativa,
campo de velocidad de esa punta se tiene que estar comprimiendo. O sea que divergencia positiva uno tiene que pensar la densidad disminuye, divergencia negativa la densidad aumenta. Ah, por cierto, una cosa. ¿Dónde tenía aquí esto? Ah, sí, aquí. Fijaos que tenéis aquí con dos archivos de matemática, uno para la derivada material con el ejemplo del campo vectorial, no sé si lo habéis abierto, cómo ver precisamente, ¿no?, lo del término local, término de advección, que da la aceleración de un elemento de fluido. Y en este ejemplo de ecuación de continuidad se refiere a lo que estamos nosotros haciendo para un elemento de fluido, como cambia. Echadle un vistazo también a ese archivo. Vale, vamos a cogernos entonces, he dicho, el teorema del transporte de Reynolds. ¿Y el E que teníamos por aquí? 1, ¿no? La propiedad 1. Es decir, que lo que voy es a calcular cómo son los cambios de volumen de un trozo finito de fluido. Esto me dice que será integral. De volumen tendría la derivada parcial de 1 con respecto a t. Lo voy a poner así para que quede bien claro. ¿Y esto qué es? Esto es un 0, que es una constante como un pimiento de... ¿Estamos de acuerdo? O sea que el primer término, 0. El segundo término, que sería a través de la superficie, tendríamos 1, U por diferencial de S, el flujo. El flujo, esto sería el flujo neto de volumen a través de S. O sea, el caudal neto. Vale, o sea que tendríamos este término fuera y únicamente ahora le aplico aquí a esto el teorema de la divergencia que tendríamos ahí entonces. Es decir, ¿bien? Pero claro, esto tiene que ser válido para cualquier volumen que escoja yo del fluido. Y ahora escojo un volumen infinitesimal. Nadie me prohíbe a mí decir... Entonces ya, si escojo un volumen infinitesimal de fluido, no tiene sentido la integral ahí de volumen. Sería... Y voy a ponerle la delta esta bonita. Este sería el volumen infinitesimal. Entonces tendría cómo cambia en el tiempo el volumen de ese elemento infinitesimal de volumen y tendríamos aquí que no se me olvide el de aquí. Es decir que significado físico. Ahora uno intenta ver. La divergencia me está diciendo cómo es el ritmo al cual está cambiando el volumen. El ritmo significa en el tiempo, cambios en el tiempo. El ritmo al cual está cambiando el volumen de un elemento de fluido por unidad de volumen. ¿Veis ahí? Por unidad de volumen. Ese es el sentido
de la divergencia. ¿A qué ritmo está cambiando el volumen de un elemento de fluido, cualquier elemento, por unidad de volumen? De tal manera que esto es como un juego de trileros en la mesa, ¿no? De esto de tapar con 3 vasos, ¿no? un garbanzo, ¿no? Y te están ahí mareando. ¿Cómo podría haberle dado yo a lo de la ecuación de continuidad? Podría haberlo cogido desde el punto de vista infinitesimal con la derivada material. ¿Perdón? O sea, aquí veo la divergencia, ¿no? De la velocidad, la divergencia. Me está diciendo, es igual a esto. ¿Cómo he llegado a eso? A través del teorema del transporte de Reynolds, desde el punto de vista de, ¿no? Fijaos, los cambios de mayúscula, los cambios en el tiempo de algo, de un trozo infinitesimal de fluido. Y ahora digo, ¿a qué ritmo? Cambio en el tiempo, ritmo. ¿Está cambiando el volumen de un elemento de fluido por unidad de volumen? Ese por es dividido por. Ahí el español es un poco puñetero, el por unidad de volumen. Es la divergencia. A la velocidad. Es interpretar esto que estoy yo diciendo ahí. Que desde el punto de vista es lo que marcaba ahí con lo de las flechas, ¿no? Claro, si uno está pensando, la divergencia es positiva, ¿no? O sea, está separando, está creciendo ese elemento las paredes del elemento de fluido están alejándose, unas de puntos unos de otros. El volumen tiene que estar creciendo, agrandándose. Si la divergencia es negativa, es decir, el campo de velocidades está apuntando a ese punto del espacio donde estoy considerando el elemento de fluido, pues se está comprimiendo. Claro, negativo. Entonces, ¿otra vez? Y ahora estaba diciendo, bueno, ¿y qué hubiese pasado si yo le aplico esto, desde mi punto de vista, nada de teorema de transporte de Reynolds, sino desde el punto de vista ya directamente microscópico? Y hubiese dicho, vamos a cogernos como ejemplo de derivada material, ¿qué ocurre con la masa de un elemento de fluido infinitesimal? Los cambios en el tiempo. Y ahora digo, la masa de un elemento infinitesimal, que era ρ por el volumen que ocupa. Vamos a ponerlo aquí. ¿Estáis de acuerdo? Esto sería... vamos a... ¡Ah, qué asco, qué asco! Más lento todavía, más lento. Un elemento infinitesimal de fluido. De masa, hombre, si es infinitesimal, vamos a utilizar las deltas esas, delta M, ¿no? Delta M será la densidad que tiene por el volumen que ocupa. Yo digo, ¿cómo va a ser? Física. Esa es la ley física, que si tengo una bolsita, la masa, el volumen puede cambiarla, pero desde luego la masa que tengo dentro sigue dentro. ¿Estáis de acuerdo? Esa es la ley física. Vale, y ahora digo, vamos a ver, ¿y esto matemáticamente qué será? Es la derivada de ρ, delta de v, espérate, el producto de dos funciones. Si queréis, ρ por la derivada delta v, espérate, más delta v por la derivada. Y esto todo tiene que ser igual a 0. Si divido por el volumen, si divido todo por delta dv, esto es 1, ¿no? Es decir, que me quedará esta expresión, ρ dividido por delta v, ρ 1 delta v
La física es esta. Bien, pero hemos visto que esto era igual a la divergencia, iba a poner div. Divergencia. Qué malo, qué malo. Divergencia de U. Es decir, que tendría ρ más dρ igual a 0. O sea que el principio de conservación de masa para ese elemento infinitesimal de fluido tendríamos que se transforma en menos ρ delta de U. Y si impongo que es incompresible, llego entonces a... ¿Habéis visto? Lo mismo. O sea, por eso os dije lo de marear a uno. Ahora pensemos en la ecuación de continuidad tal como quizás os haya mencionado. Esta es la de... Pero decir, a mí es que me han... Lo que entra, a mí me han dicho que en tuberías y cosas de esas, ¿no? Vamos a hacer por un momento lo de las tuberías. Realmente os estaban haciendo, si os lo han hecho alguna vez, tengo una tubería, ¿no? Y fluido que se está moviendo por aquí dentro, en la sección 1 y en la sección 2. Lo que se están haciendo aquí no es nada más que lo que hemos hecho en el teorema del transporte de Reynolds y pensar en la conservación de masa. Imaginémonos que entra por aquí y que sale por acá. Supongamos que la velocidad en cada punto de esta sección transversal es la misma, ¿vale? Que es normal a esa superficie, es decir, que tendríamos U1 por aquí, en todos los puntos la misma. Si no, tendría que considerar la velocidad promedio. No pasa nada tampoco. Y aquí, U sub 2. Y esta es el área A1 y esta es el área A2. Y tengo un fluido, suponed que sea de densidad constante uniforme ρ, no puede cambiar. Entonces digo, conservación de masa, lo que entra, o sea, lo que sale, menos lo que entra es lo que está cambiando aquí en esta zona del espacio. Pero claro, al ser incompresible, no puede cambiar la masa que tengo ahí dentro. Por lo tanto, tendríamos ρ A1, U1, lo que está entrando, la masa que está entrando, tiene que ser igual a ρ A2, U2. Esto es lo que llamo yo el teorema de conservación del número de alumnos. Si tengo dos puertas, o sea, lo explico así, ¿no? Digo, por una me entran y por otra me salen. Digo, entran, yo sé que veo y entran 10, no sé los que hay aquí dentro. Veo desde fuera, entran 10 y salen 20. Entonces yo sé que se ha reducido, lo que hay ahí dentro se ha reducido en 10 alumnos, lo que tengo ahí dentro. Habrá 10 alumnos menos que al principio, ¿de acuerdo? Pero si ahora digo, en el aula no puede cambiar el número de alumnos, tiene que ser la misma cantidad, entonces está claro que lo que entra por una puerta tiene que ser igual a lo que sale por la otra. Ya digo, esto se puede transformar simplemente con la velocidad media. Pero claro, uno dice, esa tubería tiene paredes sólidas, pero no, uno no necesita aplicar esto para un fluido que esté limitado por paredes, porque ahora pienso lo siguiente, esas paredes están construidas, son paredes imaginarias formadas por líneas de corriente. ¿De acuerdo? A lo que llamamos tubo de corriente, que en algún momento tenía que...
por si os lo dicen, tubo de corriente no es nada más que cogerte, ¿sabes lo que son las líneas de corriente? Perfecto, pues te imaginas una pared imaginaria formada por líneas de corriente. Entonces, claro, si uno piensa qué son las líneas de corriente, está claro que lo que hay aquí dentro, o sea, que la velocidad no puede ser perpendicular a las paredes esas imaginarias, porque si no estaría atravesada, por definición de línea de corriente, si esto es una línea de corriente, la velocidad tiene que ser tangente. Es como decir lo que está dentro y no sale hacia afuera. Entonces tendríamos la misma expresión. Es más, te puedes coger un tubo de corriente infinitesimal en torno a una línea de corriente media. Entonces tendrías todos los principios de conservación de masa para los diferentes casos que uno puede aplicar. Vale. ¿Alguna cuestión? O sea, esto, ¿no? Eso sí os suena, ¿no? A1, U1, o A1, V1 igual a 2, V2. Y esto lo sacamos. Teníamos esto no es nada más que esto, lo que he hecho, ahí, a través de la superficie S, la integral a través de aquí, la integral a través de aquí, la integral a través de toda la pared lateral. La contribución de la pared lateral es 0, únicamente tengo lo que tengo en uno, lo que tengo en otro. Positivo lo que sale, negativo lo que entra. Y ya está. Esto sería ρ. He dicho lo que sale positivo. A2, U2 menos A1, U1 igual a 0. No sé cómo decirlo, que es lo que estáis acostumbrados, pero ya habéis pagado por más, por lo tanto ya tenemos la general para poder darle al ordenador. Con estas expresiones, digamos, lograr el flujo alrededor de las alas de un avión, con eso no vale. Necesitamos la de la divergencia de U igual a 0, o si vais a construir un avión o un cohete a más velocidad, entonces no nos queda más remedio que coger la otra ecuación. Vale, pensemos un momento. Entonces había dicho ayer, tenemos un poco ya casi la ecuación de Navier-Stokes, ¿no? Conservación de momento lineal, pero necesitábamos más ecuaciones. Y dije, principios de conservación. Aquí ya tenemos la otra. La que tendríamos incompresible, tendríamos momento lineal. Más, esto es lo que me falta todavía por el tau, recordáis que lo denotaba como el tensor de estrés viscoso. Es lo que me está faltando, tensor de estrés viscoso. Y esto lo podíamos poner, ¿no? Como ρ, derivada de U, con este T, más el término local, término de adhesión, vale. Estaba diciendo, bueno, aquí tenemos 3 ecuaciones. Pero ¿cuántas incógnitas tenemos? Pensad ahora que estamos en un fluido incompresible de la forma más fuerte, o sea, de la condición más fuerte de incompresibilidad. ρ uniforme y constante, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, de la forma más fuerte, no de la otra, sino de la más fuerte. Entonces, ¿qué tendríamos? Que ρ ya no es una incógnita, ρ es un dato. Incógnitas que veo aquí, 3 para U. Veo la P, 4. Bueno, y luego lo que pase por aquí. Eso lo vamos a poner en función de también U. Por lo tanto, tendríamos 4, ¿no?
Me falta una ecuación. ¿Os dais cuenta de cómo lo estoy reduciendo masivamente de lo que dije ayer? ¿Y cuál es? Voilà. 4 ecuaciones, 4 incógnitas. Una noticia de mi hermano desde Alemania. Bueno, lo que es el mundo. Vale. Esta es una ecuación escalar, 3 vectoriales. Condiciones de contorno. Pues depende de si es viscoso o no es viscoso. Imaginaos que yo dijese ahora ya fluido e ideal, no viscoso. ¿Cómo serían las ecuaciones del movimiento? Entonces tendríamos ρ tendríamos aquí menos el gradiente de P, por ponerle el peso, una de volumen. ¿Y qué pasaba con el tensor? Si no hay viscosidad, ese término es cero, por lo tanto, ya tenéis aquí una y tenéis aquí la otra. Esta ecuación que he puesto aquí arriba, que sería la ecuación de Navier-Stokes, en el caso es la ecuación de la segunda ley de Newton para, en el caso de un fluido ideal e incompresible, recibe el nombre de ecuaciones de Euler. Ecuación de Euler si lo ponéis en forma vectorial. Vale. ¿Qué estaba yo pensando ahora? Que se me ha ido el santo. Bueno, pues ya vamos a dar el paso a... Ah, sí. Comentaba con Miguel, y el año pasado el de métodos nos habló del movimiento euleriano para los aerosoles, porque como estaba más lo del COVID y todo eso, nos habló de los aerosoles y nos habló eso, del movimiento euleriano. ¿Tiene algo que ver las ecuaciones de Euler con...? Hombre, si estaba pensando en aerosoles, pienso que estaba hablando de fluidos, de cómo se mueve el fluido. Sí, creo recordar que sí, o sea, me acuerdo que habló... Pues... No me acuerdo cómo salió el tema, pero sí, claro. que se llama como un movimiento... Claro, vale, muy bien, ese es un ejemplo muy bonito, muy bonito. Magnitud física. Lo voy a intentar tal como, o sea, me lo plantea Álvaro, decir, ese es precioso, mira, magnitud física. Concentración de virus. Cojo un elemento de fluido y ahí, dentro del elemento de fluido infinitesimal, tengo bichos. ¿De acuerdo? Pienso que, porque hay difusión, eso también hablaremos un poco, aquí estamos por advección, me falta por completar también, entre otros aspectos, qué pasa, cómo se transportan las cosas no solo por el fluido, sino, o sea, de forma macroscópica por el fluido, sino de forma microscópica por procesos de difusión. Bueno, pero eso, bueno, supongamos que los virus no salen, entonces estáis por ahí echándome mierda de virus, a ver si me llegan a mí por advección. Le aplico a esto la derivada material. ¿De qué? La concentración, vamos a llamarla C, concentración de virus, es número de virus por unidad de volumen. Es decir, que tiene dimensiones de L a la menos 3. Entonces, ¿qué tendremos aquí si desde el punto de vista euleriano, que pienso yo que lo diría así? Esto tendríamos entonces que decir D. Uy.
más. Y esto hemos dicho que no salen ni entran, ¿no? 0. Cada elemento de fluido mantiene el número de virus constante. Tendrías aquí esta ecuación. Fíjate que ahora tenemos, a ver, pensad un momento, porque está muy bien el ejemplo, si yo en vez de decir eso digo la salinidad en el océano, o por ejemplo el humo, ¿no? Concentración de humo en el... Pensad que no difunde fuera de eso. Eso habría que meterle, claro, uno dice, es que eso difunde, eso se le puede añadir. Pero pensad por un momento que no. O pensad, por ejemplo, en la energía interna. O sea, estoy poniendo diferentes ejemplos, ¿no? Y que las paredes sean adiabáticas de los elementos de fluido. Es decir, que tengo dos elementos de fluido en contacto a diferente temperatura. Si las paredes son adiabáticas, entonces no cambia, no se, el calor no atraviesa esa pared. Eso sería una... Bueno, en todos estos casos, pues tendríamos una cosa parecida. Aquí tendríamos como incógnitas. Necesito resolver esta ecuación, suponiendo que sea de densidad uniforme y todo eso, o sea, incompresible. Esta ecuación, teníamos 4 incógnitas, U y P. Pero además es que quiero saber cómo es la concentración de virus en el espacio. Eso es una incógnita más, C. Es un campo escalar. Depende de R y depende de T, como todos ellos. Necesito una quinta, 4 más 1, 5 incógnitas. Necesito una quinta ecuación, que no necesito escribir, porque ya la he escrito. 5 ecuaciones, 5 incógnitas, le dais al ordenador y sabéis cómo es la concentración de... Claro, está desacoplada. Si os dais cuenta, en este problema no hay un acoplamiento dinámico entre ellas, entre la concentración, es decir, la concentración... Cuidado, porque uno podría decir, hombre, los virus también modifican la densidad, ¿no? Entonces... digamos, si mueren o lo que sea, o vamos, mueren, quiero decir, desaparecen, cambiaré la... No, o sea, ahí tiene que pensar uno físicamente, eso no me pasa. Entonces yo resuelvo este problema como lo resolvería, ¿no veis? Estas tengo 4 ecuaciones, 4 incógnitas, y una vez que tengo U, la llevo para acá la U, y hallo C. Me dicen, fijaos, es un problema en el cual necesito condiciones iniciales en la concentración de virus. Me dicen, inicialmente tengo una persona contagiada, es decir, el foco de virus, ahí en T igual a 0, tengo una concentración determinada. ¿Cómo va a ser la concentración después de 25 minutos? Ya está. Muy bien. No sé si me imagino que se refería a eso, porque sí, porque además, ahora que has dicho lo de la concentración, creo que era... ¿Cuántos se quedaban suspendidos en el aire? Bueno, ahí ya tiene uno que pensar en los procesos físicos. Yo ahí estoy pensando que no atraviesan las paredes del elemento de fluido, pero uno puede modelizar sumando factores, pensando en los factores que juegan un papel. Estaba diciendo, vamos a ver, pero gracias, es un ejemplo bonito para... Estaba diciendo... Ah, sí, una cosa... Ah, sí, estaba ahí, que casi se me olvida, entonces te fusilo. Una cosa... No, es un caso interesante. Tenemos un flujo en 2 dimensiones. ¿De acuerdo? O sea, fijaos que le impongo un flujo en 2 dimensiones y que sea incompresible. Es decir, que cumple esto. Pero al ser bidimensional, lo que tengo en U es la componente X en cartesianas y la componente Y, U y V. Y como depende del espacio de X y vamos a ponerlo por sencillez que sea y estacionario. Entonces tendríamos .
Que podría dejarlo de que el tiempo, lo podría dejar. O sea que no, esto no es necesario. Bueno, ¿qué me implica? O sea, ¿en qué se transforma la divergencia? A ver, pensemos en la divergencia. Decidme cómo escribo ahí la divergencia de la ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Igual a 0. Tendríamos ¿veis? Esta se transforma en esta. Y ahora pienso, porque ahí tengo dos incógnitas escalares. ¿Realmente el problema incluye o sea, es tan complejo de dos incógnitas o es solo una? Hombre, yo siempre en este problema puedo encontrar una función escalar que voy a llamar psi, por ejemplo, que voy a llamar función de corriente. Stream, esto es una R, aunque no lo parezca. Y esto, aunque no lo parezca, es una U, una N, la función de corriente. O sea que psi depende de X y de Y, y dependería del tiempo si lo meto, o sea que podría poner. De tal manera que esta función cumpla que U sea y V sea cruzado. ¿De acuerdo? Una función que cumpla, una función escalar que cumpla estas condiciones. Cumple que la divergencia, o sea, cumple la condición de incompresibilidad, y uno dice, pues vamos a ver, la derivada de U con respecto a X, la derivada segunda con respecto a X, con respecto a Y, ¿no? Más la derivada de V, pero aquí tengo un menos, la derivada segunda de psi con respecto a Y, con respecto a X. ¿Y es esto igual a 0? Hombre, claro que es 0, que para eso se intercambian las derivadas parciales. Por lo tanto, sí lo cumple. Cuidado, dependiendo de la fuente, tendréis la definición de función de corriente, como he puesto yo aquí en el Shaughnessy, más, menos, pero por ejemplo en oceanografía, porque es un convenio, utilizan en oceanografía, en dinámica de fluidos geofísicos, utilizan el menos más. Da igual, es simplemente una convención de signos, pero ya que estamos con el Shaughnessy, vamos a poner más, menos. ¿Qué significa esto? Significa, que me quedan pocos segundos para... Significa que las líneas de corriente son las líneas de contorno de la función de corriente. Es decir que psi2, psi3, la velocidad es tangente a las líneas de contorno. Es decir, que las líneas de contorno, las curvas de contorno, es decir, aquellos puntos que tienen el mismo valor en la función de corriente, me están diciendo cómo son las líneas de corriente, por eso el nombre de función de corriente, línea de corriente. Pero todavía más, que me da a lo mejor tiempo. ¿Y qué información me da o sea, si tengo dos líneas de corriente, los valores numéricos de psi1 y psi2? Pensad que yo hago el flujo a través, estoy en dos dimensiones, puedo calcular el flujo en dos dimensiones, sería a través de esta curva. Tendría aquí el diferencial de ese. Y yo me pregunto, ¿cómo sería el flujo desde 1 hasta 2 de... Solo puedo poner un signo de integral porque estamos en dos dimensiones. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos... Vamos a ver. Tendríamos x más v dsi desde 1 hasta 2. Pero claro, aquí tendríamos, ¿cómo es este diferencial de x? Es normal a esta, es decir, que tendríamos que sería normal al vector tangente al camino que estoy escogiendo.
Si el camino que estoy escogiendo, un trozo infinitesimal, es diferencial de x, diferencial de y, pues entonces tendríamos aquí u diferencial de y más v diferencial de x entre 1 y 2, con el signo cambiado porque estoy girando los 90 grados. ¿Veis? Diferencial de S, diferencial de R, en el plano, 90 graditos. Por lo tanto, si esto tiene componentes diferencial de x, diferencial de y, pues entonces tendríamos diferencial de x menos diferencial de y menos diferencial de x. ¿Y esto a qué me lleva? Me lleva al diferencial de psi entre 1 y 2, es decir, psi 2, psi. Es decir, que no me tengo que romper la cabeza. Si esta es la línea de corriente con valor... y ahora uno piensa cuáles son las unidades, eso lo dejo para que lo penséis, porque ahora vendrá el profesor Granja. Pensad, hasta luego que nos veamos, pensad por favor, si tenéis un segundo, unidades y dimensiones de la función de corriente. Pensad por un momento esto que os está dando, ¿no? Pensad que lo que estamos haciendo por ahí, pero pensad que es en 2 dimensiones. Y lo dejamos aquí hasta luego.